Estimados amigos, bienvenidos a este su programa, Lo Consultv. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Este domingo se han publicado dos normas de ámbito tributario que tienen un efecto en las personas naturales. Es por eso que hemos invitado a la doctora Jenny Peña Castillo para que nos pueda hablar respecto a ello y poder eh, interactuar respecto a ello porque tiene un efecto en aquello que compramos o adquirimos como servicios digitales. Doctora, ¿Cómo está? bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ¿no? Se han publicado dos normas que tienen un impacto en las personas naturales sin negocio, ¿no? En ¿Qué relación con los normas son, servicios doctora, digitales. y cuándo se publicaron? El domingo 4 de agosto, se han publicado dos decretos legislativos, el decreto legislativo 1623 y el decreto legislativo 1624, ¿no? El primero regula ya los servicios digitales en la ley del IGB, y el decreto legislativo 1624 regula los pagos a cuenta en el caso de la venta de acciones de las personas naturales. Ok. Este que regula el tema del IGB va en relación a los servicios digitales, Es ¿correcto? correcto. Entonces, ¿qué entendemos por servicios digitales? A ver, de acuerdo a lo que señala ahora ya la ley del impuesto general a las ventas, que se ha incorporado el concepto de servicio digital, debo aclarar, Oscar, que el concepto es muy parecido al concepto de servicio digital que tenemos en nuestra ley del impuesto a la renta. Nosotros ya tenemos un concepto de servicio digital en nuestra ley del impuesto a la renta, lo tenemos hace muchos años, y el que han incorporado hace algunos días en la ley del IGB es muy parecido. Servicio digital es aquel servicio que es automatizado, es aquel servicio en el cual sin la ayuda de la tecnología, sin la ayuda de una plataforma, sin la ayuda del internet, no se podría brindar. Eso es un servicio digital. O sea, podríamos poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo sería el que cualquier persona natural que nos está viendo desde sus empresas o de su casa podamos entender por este servicio digital? La norma nos ayuda un poco. ¿Ya? Hace una lista no taxativa en relación a lo que se entiende por servicio digital. Uno de ellos, por ejemplo, son los servicios de streaming. ¿Ah, sí? Los servicios como Google App, los servicios de Facebook, Instagram, que son servicios que se puedan brindar constantemente, y a través de la plataforma del Internet, es decir, sin la ayuda del Internet no se podría brindar el servicio. Netflix, por ejemplo, ¿no? Estas plataformas en las que uno compra y vende servicios, Alibaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, Amazon y este tipo de plataformas en las que uno ingresa y uno adquiere, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a entender por servicio digital. O sea, ahí podríamos hablar, o es diferente a la importación de bienes intangibles. Sí, es distinto porque en el caso de la importación de un bien intangible, que debo aclarar, en la importación de un bien intangible también ya lo tenemos hace mucho tiempo en la ley del IGB, lo que han incorporado hace unos días es que se va a encontrar grabado con el IGB aquella importación de bien intangible que realice una persona natural sin negocio a través del Internet. Voy a ponerte un ejemplo, Oscar. Cuando uno importa videos, muchos jóvenes que en este momento nos están mirando pueden estar importando videos, ¿no? Entonces, eso para la ley del IGB se va a entender como la importación de un bien intangible. Estás importando el bien, es decir, lo estás adquiriendo. Ok, si es a título gratuito. No, las operaciones de título gratuito no están grabadas en el IGB. Estamos hablando de Ok, una si es operación. a título gratuito, no pago IGB. Así Si es es. a título oneroso, o sea, hago un Sí, pago, una transacción, correcto. sí debo pagar 18%, ¿o qué Sí, porcentaje? 18%. El no domiciliado va a actuar como un agente de percepción del IGB. Es decir, el no domiciliado que te hace el tema de la operación de compra-venta, lo que va a hacer es adicionarte el 18%. O sea, va a ser una percepción. Voy a ponerte un ejemplo en simple, en este momento nos están mirando. Compras un producto 3 discos duros a través de la página de Alibaba. Cuesta, inventarme el ejemplo, 100 soles. Ya no te van a cobrar 100 soles al cambio, te van a cobrar 118. Entonces, cuando tú pases la tarjeta, porque lo vas a tener que comprar a través de la tarjeta de crédito, te van a cobrar 118.
El no domiciliado va a actuar como agente de percepción. Ok, entonces, tomando ese ejemplo, Ujú. si mañana cualquiera de nuestros televidentes hace ese tipo de transacciones, Ujú. va a estar afecto. Pero, ¿cómo hace la SUNAT para poder cobrar aquello que está Esa grabado? es una buena pregunta. Lo que están haciendo, y ahí yéndonos un poco a la parte operativa, es que el no domiciliado va a tener que hacer varias cosas aquí en el Perú. Uno, va a tener que abrir un RUC. Ok. Va a tener que tener RUC. Dos, va a tener que presentar declaración jurada informativa en relación a todo lo que ha logrado percibir o retener, porque también puede actuar como agente de retención en algunos casos. Y además va a tener que hacer el pago de lo que ha percibido, de lo que ha retenido. Es decir, Oscar, hay una logística que va a tener que hacer el no domiciliado en el Perú, lo cual significa que va a necesitar empresas, consultoras, ¿no?, que le hagan ese trabajo. Pero a ver, si podemos entender un poquito el tema. Uh-huh. Un domiciliado, no domiciliado, Ajá, que no tiene ningún establecimiento en el es Perú, correcto. pero que vende productos intangibles o Ajá. digitales, Ajá. va a tener que de alguna u otra manera tener que una representación, una oficina de No, correspondencia. no es necesario, no es necesario, no es necesario. O sea, va a tener que contratar, voy a, por ejemplo, a una consultora en la que le aperture un RUC, en la que le realice la declaración informativa y la determinativa, perdón, lo que vaya a retener o percibir. Eso es todo. Pregunta, ¿el no domiciliado está generando un establecimiento permanente en el Perú Así a raíz es. del RUC? La respuesta es que no. No va a tener no va a calificar como establecimiento permanente. Es más, el no domiciliado no va a tributar. Lo que va a hacer es que va a actuar como agente de retención o agente de protección. Ok. En este caso, entonces, el obligado es el consumidor o el que compra, Así es. con el cual está grabado, y esa empresa no domiciliada simplemente funciona como un sujeto de retención, obligado a Correcto. hacer la retención, Es correcto. O la percepción, ¿no? para luego depositárselo a la SUNAT. Es correcto. Ok, entonces, doctora, respecto a eso, ¿y qué mecanismos de recaudación va a haber para poder realizar eso? Porque, Sí. digamos, usted puede comprar en dólares, en Así euros así es. o en cualquier otra moneda Así de es correcto. diferentes países. Entonces, Es correcto. ¿cuál es la mecánica para ello? Sí, es correcto. En ese sentido, la norma se ha, digamos, diversificado. Dice si hay intermediación o no hay intermediación. Voy a poner el ejemplo. Hay muchas empresas que intermedian. Por ejemplo, los Airbnb. Ya. Las páginas de Airbnb, la plataforma de Airbnb lo que hace es intermediar. Acá está el dueño del inmueble y acá está el que quiere arrendar. Entonces, ellos son los intermediarios. Entonces, la norma dice, mira, cuando tú intermedies, o sea, cuando tú estás en el medio de la operación, lo que tú vas a hacer es que vas a actuar como agente de percepción, pero también vas a actuar como agente de retención. Pero solamente vas a grabar el 18% respecto de tu comisión, respecto de tu servicio de intermediación. Porque la página de Airbnb te cobra un adicional. O sea que ahora Uber también te va a cobrar. También es un medio, también es un intermediario. Entonces también va a actuar como agente de retención y de percepción. O sea, eso se va a ver afectado a los usuarios que usan ese tipo de medios de movilidad. Sí, claro, porque van a tener que cargarse con el 18%, ¿no? O sea, Uber va a actuar como agente de percepción y va a adicionar ese 18%. Ok, hace un momento nos comentabas de que esas empresas no domiciliadas, para poder comercializar sus productos en el Perú, deben de poder tramitar un RUC. Digamos que para actuar como agentes de retención y percepción, acordémonos que ellos están fuera del territorio, ¿no? Correcto. Netflix está fuera del territorio. Netflix no es un intermediario, por ejemplo. Netflix te brinda directo. Entonces la norma dice, en ese caso, Netflix va a actuar como un agente de percepción. Ya te va a cobrar, ya no te va a cobrar solo $30, sino te va a cobrar el 18% adicional. Ok. Pero no va a tener un establecimiento permanente en el Perú ni nada. ¿Qué sucede con aquella empresa no domiciliada ¿Ya?
que no haga este trámite Interesante. y sigue comercializando su producto en el Perú? Interesante, la norma dice que en el supuesto que la empresa, voy a seguir con el ejemplo Netflix, puede ser cualquier otra empresa, no realice la percepción, lo que va a hacer es que el facilitador financiero, es decir, la entidad financiera, es la que va a tener que hacer el descuento del ¿Qué entidad 18%. financiera? Cualquiera. O sea, la SUNAT va a Cualquiera. determinar. Las entidades financieras en general, dependiendo de la tarjeta de crédito que tú uses en el momento que pagas. Ok. ¿Y si pago con criptomonedas? La norma, bueno, esa es una buena pregunta. La norma no se ha colocado en ese sentido, pero habla de monedero electrónico. Ok. Y ahí también hay que esperar el reglamento, porque quizás podría estar incluidas las criptomonedas. Pero la pregunta ahí es que en ese caso, ¿quién le va a retener ese 18%? Esa es una interrogante. O sea, en este caso, las entidades financieras serían los facilitadores. Claro. Si una empresa no domiciliada no hace el trámite de su RUC, Uh-huh. automáticamente por el medio de pago que realices, las entidades financieras le van a cargar ese 18 Sí. y lo van a retener para Es luego transferírselo a la SUNAT. Es correcto. Y ahí hay otra pregunta muy interesante para el público. ¿La entidad financiera va a cobrar por ese trabajo? Porque la entidad financiera va a hacer un trabajo, va a retener en el supuesto que no te lo haga la no domiciliada. Entonces la pregunta, y tiene que depositárselo a la SUNAT, la pregunta es, ¿va a cobrarle al usuario por ese trabajo? Otra interrogante que hay que esperar el reglamento. Y según su expertise y su experiencia, doctora, ¿considera que esta norma emitida por la Superintendencia Nacional Tributaria SUNAT. ha sido debidamente consensuada, adecuada? ¿Es la forma? A ver, yo te voy a ser totalmente sincera. A mí me parece correcto que las empresas que brindan servicio digital sí paguen el impuesto, porque si no habría una competencia desleal. Yo soy una empresa que brindo servicio que no es digital y a mí sí me cobran el 18%. Entonces, tú que vienes servicio digital también deberías de pagar. Y esa misma lógica es a nivel mundial, ¿eh? No solamente a nivel Perú, a nivel Latinoamérica. O sea, tenemos ese mismo problema hace muchos años en los diferentes países en el mundo. Y han hecho el mismo mecanismo que ha hecho Perú. Han tratado porque el problema es operativo más que conceptual. ¿Cómo hacemos para que estas empresas tributen? Entonces ahí viene el tema, ¿no? Entonces creo, Oscar, que desde mi punto de vista la norma va a tener que ser un poquito más perfeccionada. Hay cosas que se les ha salido de las manos, como por ejemplo el tema de la entidad financiera, ¿no? Que si va a cobrar o no va a cobrar. El tema de las sanciones. No se señala nada en la norma. ¿Qué pasa si es que la no domiciliada no genera un RUC? Tiene una multa. ¿Qué pasa si no retiene? Tiene una multa. ¿Qué pasa si no percibe? Tiene una multa. ¿Qué pasa si no presenta la declaración informativa? Tiene una multa. No lo dice la norma. Se supone que debe ¿Para cuándo tener entra en una vigencia sanción. estas normas que se han emitido? El 1 de octubre del 2024. O sea, ya queda Sí, menos de 2 meses para para que se pueda adecuar. Sí, es decir, hablando de los servicios digitales. La norma solamente hace referencia Y a que con entran en respecto a los vigencia. bienes intangibles, Eso hay que esperar que salga el reglamento. ok. Entonces, digamos, una norma que por un lado te dice que empieza cuando son servicios digitales, pero que hay que esperar el reglamento para los bienes intangibles. Es correcto. Doctora, Así es. ahora, esto sí va a tener un efecto en relación al precio de venta. Sí, O sea, El yo consumidor. usuario de cualquier servicio digital o bienes intangibles, sí, voy a tener que asumir ese 18%. sí. Porque podríamos pensar, o lo asume el proveedor, que lo dudo, No, porque el proveedor sigue utilizando lo mismo, o lo va a sumar. claro. Por Porque lo aparte, cual vamos a tener un claro, incremento del 18% en aquellos bienes que adquiríamos y Así. ahora de pronto 18% nos va a salir más caro. Un poquito más caro. Ahí hay una precisión importante, Oscar. El sujeto del impuesto somos nosotros. Claro. No es el no domiciliado. O sea, somos nosotros. La norma dice, será sujeto del impuesto aquella persona natural que no tiene negocio y que tenga una residencia habitual en el Perú. ¿Ya? Entonces, y te habla de qué se entiende por una residencia habitual en el Perú. Entonces, nosotros somos sujetos del impuesto. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nos cargamos con un 18% que no
nosotros como no somos empresa, No lo vas a poder deducir. exactamente. Entonces, como es para personas naturales que no tienen negocio y se van a quedar con este incremento porque no van a poder deducir, Así es. sin embargo, en las personas jurídicas Claro. o personas naturales con negocio, Correcto. dependiendo en el régimen que se encuentren, podrán deducir Bueno, ello. tienen el crédito fiscal, ¿no? Y por eso que es neutral el impuesto financieramente hablando para las empresas. Pero nosotros que somos personas naturales que no tenemos negocio, no es neutral, no va a ser neutral. Es como que vayas a la tienda y te compres una gaseosa que tiene un 18%, te la tomas la gaseosa y se acabó, y se acabó. Y acá va a pasar igual. Netflix te va a cobrar el 18% y se acabó. Y ya está. Que va a haber un incremento. Va a haber un incremento irremediablemente. Ok, doctora, muchísimas gracias con esta parte, pero existe una segunda norma que ha salido en relación al Sí. impuesto al impuesto a la renta Ujú. para aquellas operaciones que van en relación a las acciones que pueda tener una persona natural Sí. que pueda realizar. Coméntenos un poquito sobre ello. Sí, el decreto legislativo 1624, que salió el mismo día, Ok, que modifica la ley del impuesto a la renta, ¿no? ¿En qué lo modifica? En que aquella persona natural sin negocio que venda acciones, valores mobiliarios, ¿no? La determinación del impuesto de segunda categoría ya no va a ser en la declaración jurada anual, sino va a tener que efectuar un pago a cuenta. Entiéndase cuando realiza venta de acciones que no cotizan en bolsa, ¿no? Entonces ahí en ese caso va a tener que efectuar sus pagos a cuenta. ¿la tasa va a seguir siendo la misma? Exactamente la misma. 5%. Correcto. Venda 1, venda 100. Siempre y cuando tenga ganancias, bueno. Claro, claro, entendemos eso. Sí. Porque cuando hablamos de empresas que no están en la bolsa, las transacciones de acciones es un acto no inscribible. Entonces, solamente tienes una, por lo menos en las empresas es sociedad anónima, cerradas, pero sí tienes una obligación administrativa ante la SUNAT de poder registrar quiénes son los accionistas. Es correcto, así es. Pero es un acto no inscribible para registros públicos. Entonces, si mañana A le vende a B teniendo un diferencial que sus acciones nominales tenían un valor de 100 y lo vende a 150, pagará la diferencia del 5% Así es, sobre la ganancia. sobre la ganancia, sobre los 50. Y esta a su vez, antes tenías la opción que podías liquidar a final del año, en la declaración jurada anual, ¿no? Correcto. Ahora ya no. Ahora tengo que hacerlo en el mismo mes Tienes que hago la operación. Tienes que hacer un pago a cuenta, ¿no? Ok. Tienes que hacer un pago a cuenta y al final quizás, si es que corresponde, liquidar el impuesto. Señores, entonces ahora ya saben, si es que tienen empresas, si van a adquirir acciones de una empresa que no está en bolsa, se debe de pagar. Ahora, ¿quién es el obligado de hacerla? ¿Hay retención? O sea, si No. simplemente quien vende tiene la obligación. Exactamente. No hay que hacer la retención como en otros casos, que es la empresa cuando paga los dividendos. Es correcto, no. Acá. Aquí la misma persona que vende la acción tiene que liquidar su impuesto. Si el accionista es una persona jurídica, no paga impuesto. Simplemente es directamente avance. Ok. Ahora, ¿desde cuándo entra en vigencia esa modificación del impuesto a la renta? 1 de enero del 2025. O sea, todas las transacciones que estén hechas en este año 2024 no van a estar bajo esta obligación. Es correcto. Pero no quiere decir que no lo tengan que declarar en su declaración jurada del 2024. Tendrá que hacerlo. Ok, queridos amigos, ya saben, con estas dos normas que se han dado, que van a tener un efecto en nuestros ingresos y nuestros gastos que vamos a hacer sobre los servicios que cada día adquirimos, servicios digitales o bienes intangibles, debemos tomar en cuenta esta nueva forma de recaudación por parte de la SUNAT. Eso sería por este día. Espero que les haya gustado y regresamos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.